estudio Spark es un estudio que se realizó en el año 2010, el cual permitía o permite visualizar el efecto de la furosemida en pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda temprana. Recordemos que este artículo está en una fase 2 aleatoria y ciega de tipo ensayo. Entonces, en este contexto, lo que nosotros debemos tener en consideración, primero que nada, es definir qué es un paciente crítico. Un paciente crítico es un paciente que tiene una disminución en su capacidad funcional y en su capacidad fisiológica, lo cual conlleva a tener cierto grado o cierto tipo de soportes, ya sea soporte hemodinámico, soporte respiratorio, soporte metabólico, soporte renal. Y en este contexto debemos tener en consideración que un paciente en unidades de cuidados intensivos es un paciente dinámico. Esto quiere decir que es un paciente que no se encuentra con un diagnóstico con el cual el paciente ingresa, se mantiene y es dado de alta, sino que puede ir mejorando su condición o a su vez disminuyendo su condición de acuerdo al aparecimiento de comorbilidades como tal. El estudio Spark tiene tres objetivos principales. El primero es comparar la eficacia y la seguridad de una infusión continua de furosemida versus el placebo, titulado según el parámetro fisiológico de la diuresis en la lesión renal aguda temprana en el resultado primario de progresión en la gravedad de lesión renal en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Como objetivo 2, tiene evaluar los criterios de valoración secundarios seleccionados sobre el impacto de la furosemida versus el placebo, específicamente objetivos de equilibrio ácido-base, equilibrio hidroelectrolítico, la necesidad de reemplazo renal, la duración total de la lesión renal aguda, la tasa de recuperación renal y mortalidad. Como tercer objetivo tiene comparar el impacto de la furosemida versus el placebo en la trayectoria de biomarcadores séricos y urinarios. Estos biomarcadores van a ser definidos por urea creatinina para monitorear la progresión de la lesión renal aguda y la predicción del resultado. ¿Sí? En este contexto, nosotros vamos primero que nada a definir qué es una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se caracteriza principalmente porque existe una pérdida súbita de la capacidad de los riñones en cuanto a excretar líquidos, a excretar electrolitos y a eliminar productos de desecho como tal. Hay que tener en consideración que un paciente que ingresa en un tipo de insuficiencia o injuria renal de tipo agudo va generalmente de la mano con una inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Recordemos que un paciente en unidades de cuidados intensivos puede que tenga por su patología de base una disminución de gasto cardíaco, lo cual conlleva a estados de hipoperfusión, lo cual conlleva a una disminución en la presión de perfusión a nivel renal, lo cual conlleva a que el paciente ingrese en un tipo de injuria como tal. Recordando primero que nada que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto. Recordamos también que el gasto cardíaco está dada por la siguiente fórmula, que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está alrededor de los 30 a 80 ml, es decir, que si nosotros multiplicamos el valor de 70 ml por una frecuencia cardíaca, que en este caso vendría a oscilar entre 70 latidos por minuto como valor normal, sería 7 por 7, 49, que vendría a ser 4.9 litros de sangre como tal, ¿sí? El gasto cardíaco está dado o tiene cuatro determinantes principales, las cuales son la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Cabe recordar que la precarga está dada ¿por qué? Por la capacidad que tiene la musculatura miocárdica de distenderse para poder recibir un volumen sanguíneo. La poscarga está dada por la capacidad que tiene esta misma musculatura miocárdica
de vencer una resistencia y poder enviar un volumen sanguíneo como tal. Frecuencia cardíaca sabemos que es la cantidad de latidos que el corazón da en un minuto y la contractibilidad se relaciona directamente con la capacidad contráctil del corazón, es decir, la capacidad que tiene la musculatura miocárdica de distenderse y de dilatarse. Hay que tener en consideración que el gasto cardíaco va de la mano con el retorno venoso. Si nosotros no tenemos un adecuado retorno venoso, nosotros no vamos a tener un adecuado gasto cardíaco y viceversa. Si no tenemos un adecuado gasto cardíaco, nosotros no vamos a tener un adecuado retorno venoso. El retorno venoso está dado por la sumatoria de todos los volúmenes sanguíneos que ingresan al corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. En este contexto, cabe recalcar que el volumen sanguíneo, que el gasto cardíaco en hombres está oscilando entre 5 a 6 litros por minuto y en mujeres entre 4.9 a 5.5 litros por minuto. El índice cardíaco nosotros debemos tener en consideración como que como medidor de hipoperfusión. En este contexto, el gasto cardíaco está, el índice cardíaco, perdón, está dado por el gasto cardíaco por la superficie corporal del paciente, que viene a ser un estimado de 3 litros minuto superficie, en este contexto, metro cuadrado. Hay que tener en consideración que cuando existe un aumento del trabajo cardíaco, va a existir un aumento de los requerimientos de oxígeno. ¿Sí? Esto nosotros debemos tener en consideración y debemos tener claro para entender cómo es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda es o se clasifica en tres tipos: la prerrenal, la porrenal y la parenquimatosa. ¿Sí? Más adelante vamos a ir nosotros eh, estudiando y vamos a seguir viendo cuáles son las características de cada una de estas clasificaciones de insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son los factores que modifican el gasto cardíaco? Nosotros debemos tener en consideración, y vuelvo y repito, para el entendimiento de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda, las características principales de la micro y de la macrocirculación. En este contexto, nosotros vamos a tener en cuenta que los factores que modifican el gasto cardíaco son el aumento del volumen sanguíneo a término de la diástole, es decir, un aumento del retorno venoso en consideración al aumento del volumen de eyección en precarga. Vuelvo y repito, la precarga es la capacidad que tiene la musculatura miocárdica de vencer una resistencia y poder eyectar un volumen. Otro factor que modifica el gasto cardíaco es el aumento de la contractibilidad como tal. Recordemos que la contractibilidad se relaciona directamente con el inotropismo. El inotropismo es una de las funciones que tiene el corazón, ¿sí? Recordemos que el corazón tiene una capacidad cronotrópica, inotrópica, vadnotrópica y dromnotrópica. En este contexto, la capacidad inotrópica puede ser positiva o negativa, disminuyendo o aumentando la capacidad contráctil del corazón. La capacidad o la característica de cronotropismo se relaciona directamente con la frecuencia cardíaca. Existe igual cronotropismo positivo y cronotropismo negativo. En este contexto, cronotropismo positivo, aumento de la frecuencia cardíaca, y cronotropismo negativo, disminución de la frecuencia cardíaca. El vadnotropismo es la creación del impulso eléctrico de una célula miocárdica a otra célula miocárdica. En este contexto, lo que se denomina potencial de acción. Y el dromotropismo es la conducción de este potencial de acción de una célula miocárdica a otra célula miocárdica. Entonces, en este contexto y relacionándonos con la capacidad contráctil del corazón, vamos a saber que uno de los factores que modifican el gasto cardíaco es el aumento de la contractibilidad con aumento del volumen de eyección. Recordemos que el volumen de eyección está dado por la FEBI. ¿Qué es la FEBI? La FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que un valor normal oscila sobre los 70%.
Y vamos a tener también como factor de modificación de gasto cardíaco el aumento de la presión de la aorta, es decir, un aumento en la poscarga, con aumento de la resistencia vascular periférica. Como resultado, vamos a tener una disminución en el volumen de eyección. En este contexto, si tenemos una disminución del volumen de eyección, vamos a tener una disminución del volumen circulante, una disminución de la presión arterial, vamos a tener una disminución de la presión de perfusión y obviamente vamos a tener estados de hipoperfusión a nivel sistémico. Definiendo qué es la hipoperfusión, como ya sabemos, la hipoperfusión es la disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes a cada una de las células, tejidos o de los órganos como tal. ¿Sí? Entonces, en este contexto y teniendo en claro ya los factores que modifican el gasto cardíaco y teniendo en cuenta que uno de los factores que modifica el gasto cardíaco es la disminución de volumen de eyección dado por un aumento en la presión de la aorta, es decir, un aumento en la poscarga, nosotros vamos a tener en consideración que si existe un aumento, una disminución de gasto cardíaco, lo que vamos a tener es una disminución en la presión de perfusión. Ustedes cuando están en su diario labor, siempre van a escuchar esta terminología, la relación ventilación-perfusión de un paciente crítico. ¿Sí? Como ya lo definimos, la perfusión es garantizar que exista una adecuada entrega de oxígeno y de nutrientes a cada uno de los órganos. Pero, ¿qué es la ventilación? La ventilación es el intercambio gaseoso entre el alveolo, que es la célula funcional de los pulmones o del parénquima pulmonar, con la atmósfera. Si nosotros no garantizamos que el paciente tenga una adecuada relación ventilación-perfusión, no vamos a garantizar que esté el paciente oxigenado o que el tejido esté oxigenado, que el órgano esté oxigenado y que el órgano no esté perfundido. Puede que el órgano esté ventilado, pero no está perfundiendo y viceversa. Puede que el órgano esté perfundido, pero no está ventilado. Entonces, hay que tener en consideración estas definiciones y obviamente tener en consideración que la presión de perfusión es el gradiente de presión que causa el flujo sanguíneo hacia los órganos del cuerpo. La literatura nos menciona que para nosotros garantizar un adecuado aporte a nivel cerebral, lo que se necesita es alrededor de 60 a 70 milímetros de mercurio de presión de perfusión. A nivel abdominal de 50 a 60 milímetros de mercurio, a nivel pulmonar de 10 a 25 milímetros de mercurio. La literatura también nos menciona que para que nosotros podamos mantener una adecuada presión de perfusión a nivel renal, debemos garantizar y optimizar que los riñones mantengan una presión de perfusión entre 70 a 180 milímetros de mercurio. Entonces, nosotros viendo esta imagen, nosotros vamos vamos a evidenciar que los riñones van a necesitar mayor presión de perfusión. ¿Para qué? Para poder funcionar adecuadamente. Si nosotros no garantizamos en un paciente crítico una presión de perfusión mayor de 65 milímetros de mercurio a nivel de presión arterial media, nosotros no vamos a garantizar que este paciente esté perfundiendo adecuadamente. El sobreviviendo a la sepsis del año 2021, la última actualización, nos menciona que garantizamos una presión de perfusión sobre los 65 milímetros de mercurio. Si el paciente se encuentra en estados de hipotensión marcada, si el paciente se encuentra con signos de bajo gasto cardíaco, por ejemplo, disminución del llenado capilar, si tenemos, por ejemplo, una disminución en la producción de orina, una oliguria o una total anuria, si el paciente se encuentra diaforético, si tenemos un aumento del lactato sérico. Cabe recalcar que la campaña Sobreviviendo a la Sepsis del año 2021 nos menciona como marcador principal y primordial al lactato como tal, como marcador de hipoperfusión o como biomarcador de hipoperfusión en los pacientes. Un lactato sobre 2 ya nos está dando una señal de que el paciente está entrando en un estado de hipotensión, lo cual conlleva a una disminución
del volumen circulante y el paciente empieza a ¿qué? A ingresar en estados de bajo gasto cardíaco. Se debe tener en consideración que el lactato se divide en lactato A y lactato B, ¿sí? Pero a lo punto que quiero llegar es que, vuelvo y repito, como biomarcador de hipoperfusión vamos a tener en consideración al lactato sérico de gasometría arterial. Uno de los puntos principales que se nos menciona en cuanto a microcirculación es el endotelio, ¿sí? Sabemos nosotros que el endotelio es la capa interna formada por células que recubren el interior de los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y los capilares como tal, ¿sí? Sabemos que el endotelio forma el mayor órgano del cuerpo humano. El endotelio tiene dos características principales, una característica vasomotora y una característica de barrera selectiva. Dentro de la característica vasomotora vamos a tener que el endotelio regula el flujo sanguíneo y perfusión tisular, modificando el diámetro de los vasos, el tono vascular. Y como barrera selectiva, nosotros vamos a tener que controla el movimiento de fluidos entre la circulación sanguínea y el tejido adyacente. Hay que tener en consideración que el endotelio produce una sustancia denominada óxido nítrico. Este óxido nítrico tiene como principal característica la vasodilatación, ¿sí? Si existe una alteración a nivel de microcirculación versus alteración de macrocirculación, tendremos en consideración que el endotelio estará produciendo niveles alterados de óxido nítrico, lo cual conllevaría a estados de ¿qué? Estados de hipotensión arterial por una vasodilatación marcada a nivel endotelial. Y como recordamos hace un momento, el endotelio forma la mayor, el órgano o recubre los tejidos de los órganos de todo el cuerpo como tal. Hay que tener en consideración ciertos puntos, ¿sí? Hay que tener en consideración que el endotelio se puede alterar por estados de sepsis, se puede alterar por estados de disminución de volumen circulante, se puede alterar por disminución en la producción o en la cantidad de oxígeno y de nutrientes que llegan a cada uno de los órganos. Y uno de los puntos principales es identificar estados de hipotensión como cómo falla a nivel endotelial como respuesta inflamatoria, ya sea a un estado traumático, a un estado infeccioso o a un estado hiperdinámico de la fisiología normal del paciente. Teniendo ya este ítem claro, nosotros ya podemos entender de una mejor manera cómo se produce la isquemia renal, ¿sí? Isquemia renal puede producirse por un cambio a nivel glomerular, lo cual va a producir cambios a nivel hemodinámicos como contracción mesangial, estados de vasoconstricción o de vasodilatación marcadas, una congestión a nivel medular, una disminución de oxígeno, una disminución de la entrega de nutrientes a través de las arterias renales, un daño tubular, una obstrucción tubular y el back-leg break, que se caracteriza principalmente ¿por qué? Porque existe una disminución en la entrega de oxígeno y nutrientes a nivel tubular. Esto lo que va a ocasionar es una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué es la filtración glomerular? Es la cantidad de sangre que es filtrada a través de los riñones por minuto. Se tiene en consideración que es alrededor de 200 a 300 ml por minuto como tasa de filtración glomerular. En este contexto, la injuria renal está dada por o tiene tres componentes, del cual puede ser de tipo prerrenal, parenquimatoso o postrenal.
El prerrenal se caracteriza principalmente ¿por qué? Porque está dado en estados de hipotensión arterial. Cuando no se garantiza una adecuada presión de perfusión, no garantizamos que exista una adecuada entrega de oxígeno y de nutrientes a los riñones, no garantizamos una presión de perfusión entre 70 y 180 milímetros de mercurio y no garantizamos que exista una presión arterial media o una presión arterial media, perdón, o de perfusión sobre los 65 milímetros de mercurio. Esto puede deberse generalmente a que a una disminución del volumen circulante producto de una hemorragia. Una depresión del volumen circulante puede ser por una patología de base, una insuficiencia cardíaca, una hipotensión arterial marcada, cirrosis, lo cual va a conllevar a estados de hipoperfusión generando lo que es un daño a nivel del parénquima renal y a su vez va a llevar a una injuria renal como tal. Los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos que presentan falla renal aguda, por lo general siempre presentan este tipo de falla renal, que es prerrenal. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro diario vivir en unidades de cuidados intensivos, vemos que los pacientes por lo general como por su patología de base, pueden ingresar en estados de hipotensión arterial con estados de disminución de gasto cardíaco y obviamente va a verse expuesta la función renal porque, como vimos en un inicio, no vamos a garantizar un adecuado volumen sanguíneo, una adecuada presión de perfusión a los riñones y, como ya revisamos, los riñones son los órganos que mayor presión de perfusión necesitan para poder funcionar adecuadamente. Nosotros vemos y evidenciamos que un paciente en unidad de cuidados intensivos tiene una medición horaria de diuresis. Si nosotros nos preguntamos el por qué la medición de diuresis horaria, automáticamente nosotros vamos a saber que una nos va a ayudar aquí a medir parámetros renales, función renal como tal, pero también la medición de diuresis o la diuresis como tal es un indicador de gasto cardíaco, es un indicador directo de gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si no se mantiene gastos urinarios entre 1 a 2 cc kilogramo hora, nosotros podemos tener una idea de que el paciente puede estar ingresando en estados de shock, lo que conlleva a un estado de hipotensión arterial con disminución de gasto cardíaco, con disminución de retorno venoso, con disminución de presión arterial y obviamente con una disminución en el volumen de flujo circulante hacia los riñones. Entonces, este es un dato que nosotros debemos tener en consideración y ver la importancia de la medición horaria de diuresis. Cabe recalcar, y vuelvo y repito, que la diuresis no solo mide la función renal, sino es un indicador directo de gasto cardíaco. Sabemos que la bibliografía nos menciona que el gasto urinario debe oscilar entre 0.5 a 1.5 cc kilogramo hora, ¿sí? Pero en el estudio SPARC que vamos a analizar más adelante, la bibliografía nos menciona que se debe garantizar volúmenes entre 1 a 2 cc kilogramo hora como gasto urinario en paciente crítico que se encuentra cursando con una falla renal aguda y que se encuentra con un mantenimiento o con un soporte de infusión continua o infusión prolongada de furosemida. Yéndonos a la característica del tipo de injuria renal parenquimatosa, tenemos en consideración que puede ser de tipo vascular, de tipo glomerular, de tipo intersticial, ¿sí? Y la porrenal que se caracteriza principalmente por fibrosis retoperitoneal, neoplasias y ya como tal afecciones funcionales del parénquima renal como tal, ¿sí? Hay que tener en consideración que en este tipo parenquimatosa y porrenal va a haber un tipo de isquemia, es decir, que por disminución de flujo sanguíneo, por obstrucción del flujo sanguíneo, se va a ver alterada cierta función del sistema renal como tal, ¿sí?
Podemos tener en consideración que puede existir un tipo de insuficiencia renal como consideración a la administración de tóxicos, en este caso fármacos, AINES, endógenos, etcétera. ¿Qué es lo que se utiliza o qué herramientas nosotros utilizamos para la clasificación de la insuficiencia renal aguda? Ojo, que este estudio Spark está dirigido única y específicamente a pacientes con insuficiencia renal aguda. Cabe recalcar que la insuficiencia renal aguda se diferencia de la insuficiencia renal crónica, obviamente por el tiempo y por las características de filtrado glomerular como tal. Recordemos que la insuficiencia renal crónica se caracteriza por disminución de la tasa de filtrado glomerular, teniendo 5 estados como tal, ¿sí? Mientras que la insuficiencia renal aguda, nosotros la podemos clasificar con herramientas como los estadios de Akin, ¿sí? Los estadios de Akin lo que generalmente evalúa son 3 características: el tiempo, la creatinina y la producción de orina como tal. La escala Akin tiene 3 estadios. Akin 1, el cual nos menciona como criterio de creatinina un incremento de esta creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitro, teniendo en consideración un flujo urinario menor a 0.5 ml kilogramo hora por un periodo superior a 6 horas. El estadio Akin 2 nos menciona que va a existir un incremento de la creatinina sérica superior a 0.5 miligramos decilitro en estado basal o a su vez un 200 a 300% de su estado basal como tal, con un flujo urinario inferior a 0.5 ml kilogramo hora por un tiempo superior a 12 horas. Mientras que el estadio Akin 3 nos menciona que existe o existirá un incremento de la creatinina sérica superior al 300% de la medición basal. Recordemos que el valor de creatinina oscila entre 0.5 a 1.5 miligramos sobre decilitros. En este contexto, nosotros estaríamos hablando de una creatinina sérica superior a 4 miligramos sobre decilitros. Con un flujo urinario inferior a 0.3 ml kilogramo hora o una total anuria por un tiempo superior a 24 horas. El estadio Akin 3 es un estadio en el cual el paciente ya, bueno, las recomendaciones internacionales nos mencionan que un paciente con Akin 3 ya debe ingresar en terapia de reemplazo renal como tal. Tenemos otra clasificación para insuficiencia renal aguda, que es la clasificación Rifle, que prácticamente viene a medir los mismos parámetros en cuanto a creatinina sérica y en cuanto a volumen urinario. Solo que en esta clasificación lo que se va a tener en consideración también es la tasa de filtrado glomerular. Recordemos que la tasa de filtrado glomerular, como mencioné hace un momento, es la cantidad o el volumen sanguíneo que se filtran en los riñones cada minuto, que viene a ser entre 200 a 300 ml por minuto. Entonces, en la clasificación Rifle nos habla de una creatinina sérica mayor a 1.5 en su estado basal, con una tasa de filtrado glomerular menor a 25%, con un volumen urinario inferior a 0.5 ml kilogramo hora en un tiempo de 6 horas. ¿Sí? Nos menciona que la lesión renal en estadio 2 puede ser debido al incremento de la creatinina sérica superior a 2 miligramos sobre decilitro, con una tasa de filtrado glomerular inferior a 50%, con una diuresis inferior a 0.5 ml kilogramo hora en un tiempo de 12 horas. ¿Sí? Y el estadio 3 nos habla de una creatinina sérica sobre los 3 con una tasa de filtrado glomerular menor al 75%,
con un volumen urinario inferior a 0,3 ml kilogramo hora en 24 horas o una anuria total en 12 horas, ¿sí? Nos menciona también una característica de pérdida de la función renal mayor o igual a 4 semanas o una pérdida de la función renal mayor o igual a 3 meses, como fracaso renal terminal. Hay que tener en consideración, y ya adentrándonos un poco al protocolo Spark, que la furosemida es un diurético de asa. Tenemos clasificación de los diuréticos, ¿no? Tiacídicos, ahorradores de potasio, los diuréticos de asa. En este contexto, el diurético de asa de primera elección es la furosemida. La furosemida, como su nombre lo indica, actúa directamente sobre el asa de Henle. Debemos tener en consideración que la furosemida es un diurético que al momento de ser excretado va a arrastrar gran cantidad de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio se encuentra almacenado en su mayor cantidad a nivel de la nefrona en el asa de Henle. Entonces, en este contexto, vamos a ver que la furosemida como diurético de asa inhibe el cotransporte de cloro, de sodio, de potasio en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Vamos a tener en consideración la ficha técnica de la furosemida, que la forma farmacéutica es un líquido parenteral, la concentración de 20 miligramos en 2 ml. El mecanismo de acción bloquea el sistema de transporte del sodio, potasio, cloro en la rama ascendente del asa de Henle, aumentando la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. Las indicaciones terapéuticas, nosotros vamos a encontrar un sinfín de indicaciones terapéuticas en las que vamos a evidenciar edema. Sabemos que la furosemida también se puede utilizar como un antihipertensivo. Podemos utilizar la furosemida en pacientes que se encuentran con hipercalemia de leve a moderada. Pero en este contexto, la indicación principal para perfusión intravenosa o perfusión continua es exclusivamente en el tratamiento de pacientes con tasa de filtración glomerular fuertemente reducida como consecuencia de una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal o una isquemia renal como tal, ¿sí? Como punto uno vamos a tener insuficiencia renal aguda a fin de mantener la eliminación de líquidos y facilitar la alimentación por vía parenteral en tanto de la capacidad de filtración glomerular como tal. Vamos a tener que se puede administrar en insuficiencia renal crónica en estadio de prediálisis con retención de líquidos e hipertensión arterial. Como punto 3 podemos tener en consideración en insuficiencia renal terminal para mantención de la capacidad funcional renal. Y como punto 4 podemos verla o mantenerla para garantizar que los pacientes estén o no tengan un encharcamiento o no tengan los pacientes acumulación de líquido en el síndrome nefrótico. Contraindicaciones y precauciones. Se debe tener consideración, obviamente, a la hipersensibilidad a la furosemida, estados de hipovolemia, estados de deshidratación, estados de insuficiencia renal con anuria persistente que no responda a furosemida, estados de hipopotasemia. ¿Por qué? Vuelvo y repito, la furosemida arrastra gran cantidad de potasio al momento de excretar orina. ¿Por qué? Como es un diurético que actúa directamente sobre el asa de Henle, recordemos que en el asa de Henle nosotros tenemos gran cantidad de electrolito potasio. En hiponatremia grave, estados precomatoso, comatoso, asociado a una encefalopatía hepática, ¿sí? Como reacciones adversas debemos tener en consideración el riesgo de hipotensión sintomática, específicamente en pacientes de edad avanzada que estén tratados con sustancias que causen hipotensión o con otras patologías asociadas a riesgo de hipotensión arterial. Precaución especial en la administración de dosis. Y otro de los puntos que se debe tener en consideración como reacción adversa es la alteración electrolítica, lo que les había mencionado.
la deshidratación y la consecuencia de el arrastre o la eliminación de potasio, de gran cantidad de potasio, a través de la orina cuando nosotros utilizamos furosemida. En este contexto, se debe tener en consideración los niveles de creatinina en sangre, los niveles de triglicéridos, el aumento del volumen o la producción de orina, estados de hipotensión, incluyendo hipotensión ortostática, encefalopatía hepática en pacientes con insuficiencia hepatocelular. Recordemos que el potasio interviene directamente en la bomba de sodio y potasio, el cual debemos tener en consideración que actúa directamente a nivel intracelular. ¿Por qué? Porque el potasio se encuentra en su mayor cantidad en el interior de la célula, a diferencia del sodio que se encuentra a nivel extracelular con mayor predisposición. Entonces, como tal, el protocolo SPARC va encaminado al manejo de una bomba o de una infusión continua de furosemida como tal. ¿Sí? Lo que nos menciona dentro del protocolo SPARC es que la preparación de la bomba de furosemida debe ser de 400 miligramos de furosemida en 60 cc de solución salina para mantener un aforado total de 100 cc. En este contexto, y lo que nos recomienda el protocolo SPARC es que se debe administrar previa a la bomba de infusión una dosis de estrés que debe ser entre 0.4 miligramos por kilogramo de peso. ¿Sí? En este contexto, las personas que han trabajado en unidades de cuidados intensivos y que han tenido la oportunidad de manejar bombas de furosemida sabemos que nuestro médico tratante, nuestro médico intensivista, nos da a nosotros la indicación paso a paso de lo que debemos hacer de acuerdo a la respuesta de la furosemida como tal. Y los intensivistas, en su gran mayoría, trabajan con este protocolo SPARC. ¿Sí? Hay modificaciones del protocolo SPARC teniendo en consideración el peso, teniendo en consideración la talla, la edad del paciente, pero como tal, todas estas derivaciones del protocolo SPARC vienen a ser una anexos a este protocolo que nosotros estamos visualizando en la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que nos menciona es que, primero, la bomba de furosemida debe ser administrada previa o después, más bien dicho, de la administración de una dosis de estrés, que la recomendación es de 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Punto uno. Punto dos, la bomba de furosemida debe ser administrada en dosis, más no en flujo. ¿Sí? Nosotros debemos tener en consideración que la dosificación de la bomba de furosemida está dada por miligramos kilogramo hora. ¿Sí? Nosotros, vuelvo y repito, y esto es algo muy importante que debemos tener en consideración, que los medicamentos que nosotros vamos a utilizar dentro de las unidades de cuidados intensivos deben ser siempre titulados en la bomba de infusión en dosificación, más no en flujo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en consideración la dosis real que se está administrando al paciente de acuerdo a su peso real como tal, ¿sí? Entonces, en este contexto, vuelvo y repito, es muy importante que los profesionales de enfermería que trabajamos en áreas críticas tengamos el conocimiento necesario para poder manejar las diferentes infusiones en dosificación. En este contexto, vuelvo y repito, miligramo, kilogramo hora. Si tuviésemos, por ejemplo, una infusión de vasopresor, en este contexto puede ser norepinefrina, sabemos que la norepinefrina es un vasodilatador, es una catecolamida que produce vasodilatación, vasoconstricción, perdón, que tiene efecto alfa, beta y alfa y beta, alfa 1, beta 1. En este contexto, vamos a tener en consideración que la dosificación de norepinefrina va a estar dada por microgramo, kilogramo, minuto. Y de acuerdo a la dosificación, nosotros vamos a tener un efecto alfa o un efecto beta. ¿Sí? Entonces, en este contexto, tomándolo como ejemplo, ¿sí? Lo que nos menciona la bomba
perdón, el protocolo Spark en cuanto al manejo de furosemida como tal en infusión continua es que se debe iniciar en una dosificación de 0.05 miligramo kilogramo hora como dosis inicial. En este contexto, nosotros vamos a evaluar en la primera hora si existe un aumento del gasto urinario entre 1 a 2 ml kilogramo hora. Si nosotros no logramos mantener en la primera hora este conteo de diuresis, ojo, entre 1 a 2 ml kilogramo hora, nosotros automáticamente vamos a ir escalando al siguiente escalafón como tal, ¿sí? En este contexto, lo que nos recomienda el protocolo Spark es aumentar la dosificación a 0.10 miligramo kilogramo hora con el objetivo de buscar ¿qué? De buscar garantizar un volumen urinario o un gasto urinario entre 1 a 2 cc o ml kilogramo hora. En este contexto, lo que la bibliografía nos menciona aquí es que si por 2 horas consecutivas nosotros logramos mantener este objetivo de gasto urinario entre 1 a 2 cc kilogramo hora, nosotros vamos a mantener por 2 horas consecutivas el escalafón de 0.10 miligramo kilogramo hora. En este contexto, si nosotros no logramos este objetivo, vamos a ir escalándolo a 0.15, 0.20, 0.25, de acuerdo al requerimiento de diurético en cuanto a respuesta de diuresis como tal. Lo que nos menciona y nos recomienda el protocolo Spark es que garanticemos una producción de orina entre 100 a 200 ml por hora para garantizar y saber que el manejo de la bomba de furosemida está siendo exitoso o estamos cumpliendo con el objetivo para este mantenimiento como tal. ¿Sí? Si nosotros observamos en la pantalla, nosotros vamos a tener una dosis de inicio de 0.05 con un total de 8 escalafones con una dosis máxima de 0.40 miligramo kilogramo hora. ¿Sí? En este contexto, cabe recalcar que la dosis máxima que se puede administrar la furosemida con el protocolo Spark es una dosis de 0.40 miligramos kilogramo por hora en el paciente. Vuelvo y repito, y nosotros podemos evidenciar la importancia de nosotros ir administrando la dosificación correcta, colocando nuestra bomba de infusión en dosis, más no en flujo. Porque si nosotros manejamos una bomba de furosemida en flujo, nosotros no vamos a poder garantizar que le estemos administrando la dosis exacta o la dosis recomendada en este protocolo Spark como tal. En este contexto, vamos a tener en consideración ciertos criterios que nos menciona que cuando existe una disminución de la presión arterial media o presión de perfusión menor a 65 milímetros de mercurio, nosotros vamos a tener que incrementar ya sea el volumen circulante, si el paciente se encuentra con soporte vasopresor, los requerimientos para garantizar un adecuado flujo sanguíneo a nivel renal y que nuestra bomba de furosemida esté actuando de una manera adecuada con un flujo adecuado de sangre, obviamente teniendo una adecuada presión de perfusión y obviamente teniendo una adecuada presión a nivel de los riñones como tal, ¿sí? Se nos menciona también como criterio a tener en consideración dentro del protocolo Spark, tener una presión arterial venosa menor a 8 milímetros, perdón, centímetros de agua. Recordemos que la presión venosa central en tiempo atrás se le consideraba como un indicador de volumen. En la actualidad ya no tiene tanto peso o ya no tiene tanta evidencia científica que se lo categorice como un medidor de volemia o como un medidor de volumen circulante en el organismo. Lo que actualmente se utiliza ya es ecoguiado, lo cual nos va a nosotros
a dar valores más reales y más exactos sobre volúmenes, sobre resistencias, sobre estados de precarga o postcarga como tal. Pero bueno, la bibliografía, si nosotros buscamos un poquito más actualizada, va a mencionarnos lo que les acabé de decir, que la presión venosa central ya no tiene o ya no tiene unos indicadores o ya no tiene una evidencia tan pesada como medidor o marcador de hemodinamia en el paciente. Y tener un índice cardíaco inferior a 2 ml, perdón, a 2 litros m minuto por superficie cuadrada. En este contexto, lo que nos recomienda es que garanticemos una adecuada o un adecuado volumen circulante para garantizar que la bomba de furosemida sea o esté administrada buscando los objetivos que este protocolo SPARC nos recomienda. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, si el paciente se mantiene con una dosis hipotética de 0.25 miligramo kilogramo hora, nosotros podemos ir descendiendo o disminuyendo el escalafón de esta bomba de furosemida. Obviamente que sí, porque nosotros no vamos a mantener al paciente en nuestro turno de 12 o de 24 horas produciendo diuresis de entre 100 a 200 por hora, porque obviamente se va a ver afectado, ¿qué? El volumen circulante, porque lo que estamos sacando es líquido. Se va a ver afectado obviamente gasto cardíaco, porque estamos sacando volumen y no estamos permitiendo que este volumen o no estamos compensando este volumen y obviamente el paciente va a ingresar en estados de ¿qué? De hipotensión. Va el paciente a ingresar en estados de disminución de volumen circulante. He tenido yo ciertas experiencias a nivel profesional de evidenciar que no existe un adecuado manejo por parte del profesional de enfermería de las bombas de furosemida. Y a nivel personal, en ciertas ocasiones, yo he evidenciado que lo mantienen al paciente con una dosis de 0.25 durante 12 horas y el paciente está orinando 200, 300, 400 cada hora y nosotros no evidenciamos o no palpamos la gravedad de lo que puede estar en el paciente, sucediendo en el paciente como tal. Obviamente el paciente está produciendo orina, el paciente está eliminando productos de desecho, pero se está viendo afectada la parte hemodinámica del paciente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestro paciente con gastos urinarios superiores a 2 ml está teniendo presiones arteriales limítrofes? Si obviamente nuestro paciente no tenía descompensación hemodinámica, pero a raíz de la administración de furosemida, superando la dosis que se recomienda como tal, va a tener estados de hipotensión, porque obviamente nosotros estamos sacando líquido y no lo estamos compensando. Entonces, en este contexto, lo que nosotros vamos a ver y lo que nos recomienda el SPARC es que si se mantiene por más de 2 horas la producción de orina entre 100 a 200 o entre 1 a 2 cc kilogramo hora, vamos a ir disminuyendo según el escalafón que estamos observando en pantalla. Si tenemos 0.25 a las 2 horas, vamos a disminuir a 0.20. Si nosotros garantizamos un gasto urinario con 0.20 miligramo kilogramo hora de furosemida entre 1 a 2, vamos a disminuirlo a 0.15. Si garantizamos y mantenemos esta producción de orina entre 1 a 2 cc kilogramo hora, vamos a bajarlo a 0.10, a 0.5, hasta comunicar a nuestro médico tratante de que el paciente está yendo en declive o en disminución la administración de furosemida, obviamente manteniendo un gasto o un objetivo de gasto urinario adecuado hasta que nosotros podamos destetar definitivamente la bomba de furosemida. No podemos nosotros mantener a un paciente con bomba de furosemida por más de 24 horas si la condición del paciente ya no tiene respuesta a la bomba de furosemida. Nosotros ya no podemos mantenerlo porque obviamente nosotros estamos metiendo furosemida, pero no estamos teniendo el objetivo que es buscar la eliminación de líquido, la eliminación de productos de desecho. Entonces, en este contexto, debemos tener bien clara que la dosis máxima de furosemida es de 0.40. En este contexto y con la experiencia que yo he tenido,
Ciertos intensivistas optan por hacerlo al revés. En este contexto, iniciar por la dosis tope, que es 0,40. ¿Sí? Si se evidencia la producción de orina, si se evidencia la producción o el objetivo de gasto urinario entre 1 a 2, se va a ir disminuyendo. Recording in De progress. 0,40, 0,25, 0,30, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, hasta 0,5, que es la dosis de inicio, y obviamente la de descontinuarle la bomba de furosemida como tal. Entonces, para nosotros tener un panorama más amplio de cómo manejar la bomba de furosemida, nosotros debemos tener en consideración este protocolo Spark. Dentro de las unidades de cuidados intensivos de hospitales de tercer nivel, he visto que manejan este protocolo Spark modificado, teniendo obviamente ya el peso del paciente, la talla del paciente, edad del paciente, superficie corporal del paciente. Pero ustedes, cuando tengan la oportunidad de manejar pacientes con falla renal aguda, con requerimiento de soporte de bomba de furosemida, vamos a tener enfocado este criterio como tal, de que, punto uno, la bomba de furosemida, la administración de furosemida en infusión continua, se recomienda siempre, antes de iniciar la bomba, administrar una dosis de estrés de 0,4 miligramo por kilogramo de peso. Que la bomba de furosemida tiene una dosis de inicio de 0,05 miligramo kilogramo hora y una dosis tope de 0,40 miligramo kilogramo hora. Que nosotros debemos tener en consideración siempre que un paciente se encuentre con bomba de furosemida, la medición horaria de diuresis con la búsqueda de los objetivos que se nos menciona en el protocolo Spark. Mantener una diuresis de 1 a 2 ml kilogramo hora, que más o menos haciendo una relación en flujo vendría a ser entre 100 a 200 ml por hora. Recuerda que en un inicio yo les mencioné que el protocolo Spark maneja esta cantidad o este objetivo de diuresis de 1 a 2 ml kilogramo hora, a diferencia de lo que es una producción de un paciente que se encuentra sin falla renal, que oscila entre 0,5 a 1 cc kilogramo hora. Entonces es por esto, porque se busca mantener objetivos que permitan garantizar una funcionalidad o una recuperación de la injuria renal a través de una bomba de furosemida. En este contexto también nos menciona el protocolo Spark que con una dosificación a dosis tope de 0,40 miligramo kilogramo hora que no tiene respuesta, el paciente lastimosamente ya tiene que entrar en una terapia de reemplazo renal. ¿Sí? Entonces, hay que tener en consideración, bueno, o el estudio tuvo en consideración ciertos criterios de inclusión, ¿sí? En este contexto, tener catéter intravenoso periférico o central, un catéter urinario, obviamente, tener en consideración que el paciente se encuentre cursando una insuficiencia renal aguda temprana, que cumpla dos o más criterios para la respuesta inflamatoria sistémica o SIRS dentro de las 24 horas. Recordemos que los criterios de evaluación para el SIRS están dados por leucocitos, que la bibliografía nos menciona que deben ser debe el paciente cursar por una leucocitosis o una leucopenia, es decir, leucocitos inferiores a 6,000 o mayores de 12,000. Que el paciente esté cursando estados de taquicardia o bradicardia, que el paciente se encuentre con hipotermia o hipertermia y que su frecuencia respiratoria se encuentre irregular. Y otro de los ítems que hay que tener en cuenta dentro de la respuesta inflamatoria sistémica es la producción la presión parcial de CO2, que en este contexto nos menciona que con una PCO2 superior a 45 milímetros de mercurio, ya se considera que el paciente está como criterio de SIRS. Recordemos que dentro de gasometría arterial tenemos un pH de 7,25 a 7,45, un PCO2 de 35 a 45, un PO2 de 80 a 100, una saturación de 80 a 100, una base exceso más menos 3 y un lactato de 0
o máximo a 2. Teniendo en consideración esto, nosotros vamos a lograr como objetivos de reanimación inmediata según las instrucciones del médico tratante. Como criterio de inclusión también se tuvo en consideración la reanimación con líquidos, que la bibliografía nos recomienda que se debe reanimar con un volumen de 35 ml por kilogramo de peso, ya sea de soluciones cristaloides, coloides, etcétera. Si el paciente se encuentra con un criterio de inclusión, es decir, que se encuentre con una terapia vasoactiva, lo que nosotros debemos tener en consideración es que se debe lograr mantener presiones arteriales medias o presiones de perfusión sobre los 65 milímetros de mercurio, con una presión venosa central mayor o igual a 8 centímetros de agua con una saturación de oxígeno venosa. Ojo, saturación venosa de oxígeno superior a 70%. Y dentro de los criterios de exclusión, se debe tener en consideración que no se puede utilizar esta terapia en pacientes menores de 18 años. Bueno, los autores de este artículo citaron como criterio de exclusión a pacientes menores de 18 años, pacientes que se encuentren con embarazo confirmado o esta sospecha, una etiología obstructiva de insuficiencia renal aguda, en este contexto sería de tipo parenquimatosa, que el paciente se encuentre cursando una etapa mayor o igual a etapa 4 de enfermedad renal crónica definida por una tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml minuto, un edema pulmonar agudo que requiere el uso urgente de furosemida o de terapia de reemplazo renal en pacientes que ya han recibido un tratamiento de infusión de furosemida con anterioridad. Entonces, a la conclusión que llegaron estos autores es que la utilización de la bomba de furosemida en pacientes que se encuentran con injuria renal aguda es en un 65% beneficiosa para la recuperación renal como tal, teniendo en consideración que el uso adecuado de la bomba de furosemida, la titulación adecuada de la bomba de furosemida y el cumplimiento de los objetivos de diuresis tendrán una respuesta positiva en cuanto a la producción o a la recuperación de el riñón como tal. Recordemos que este protocolo es un protocolo que se realizó como una fase aleatoria, es decir, que fue un estudio ciego, que en metodología de la investigación se lo conoce como randomizado, y este ensayo fue controlado con un total de 125 personas, las cuales el 65% tuvo una recuperación adecuada del riñón versus el, el 15% de personas que no tuvieron una recuperación del riñón con manejo adecuado de bomba de furosemida y que tuvieron una o ya tuvieron indicación de terapia de reemplazo renal como tal. Y recordemos que la terapia de reemplazo renal es una de las terapias que se utilizan, obviamente, en pacientes que se encuentran con falla renal aguda, pero ya con un estadio 3 de Akin, teniendo en consideración una creatinina superior a 4 miligramos sobre decilitro en un tiempo con una producción de orina de 0.3 o una total anuria en un tiempo superior a 24 horas. Entonces, la discusión que nos da es que se debe tener en consideración el adecuado manejo para lograr los objetivos como. Muchas gracias por su atención. Magíster Diego, muchas gracias a usted por su valioso aporte que nos ha entregado con este estudio y en la fase 2 acerca del uso de la furosemida. En este momento damos el paso a las preguntas de nuestros participantes. Entendemos que es un tema algo complejo, dado la naturaleza en la cual se ha desarrollado. Sin embargo, en este momento es precisamente a raíz de este tipo de investigaciones, de prácticas, en donde podemos arrojar nuevo conocimiento y prácticas actualizadas para una mejor atención de nuestros pacientes. Magíster Diego, no sé si nos podría tal vez acompañar con algún caso clínico, alguna anécdota personal con referencia a este tema o algo que nos podría compartir mientras nos van dejando sus preguntas tal vez. Sí, en este contexto lo que siempre yo pongo hincapié cuando manejamos nosotros en unidades de cuidados intensivos como profesionales de enfermería es mantener una adecuada titulación del soporte de furosemida, teniendo en consideración la dosificación que necesita el paciente versus la producción de orina que está el paciente teniendo como respuesta a la bomba de furosemida.
Eh, Cabe recalcar que en muchas ocasiones no se cumple al 100% la medición exacta y horaria de orina como tal. Entonces, vuelvo y repito, y lo que yo siempre he dicho en mi experiencia profesional es que la diuresis no solo mide la función renal, sino la diuresis es un indicador directo de gasto cardíaco. Y siempre yo he invitado a todos mis compañeros, colegas, enfermeros y personal auxiliar de enfermería a que tomen conciencia en la importancia de la medición de diuresis horaria, que nosotros no podemos medir la diuresis cada 4 o 5 horas y anotar valores que no son reales, porque eh, estaríamos nosotros colocando valores, vuelvo y repito, que no son reales, y al momento de que exista alguna alteración en la producción de orina, nosotros no vamos a poder actuar con la premura y la premicia del caso en el tiempo exacto, sino nosotros vamos a tener que actuar después de que nosotros evidenciemos que ya el paciente está entrando en un estado de hipotensión arterial o en un estado de bajo gasto cardíaco. Entonces, lo que siempre les invito a mis colegas, vuelvo y repito, es que concienticemos un poco más de la importancia que tiene la medición de diuresis en el paciente que se encuentra ingresado en unidades de cuidados intensivos, no solo que se encuentran con bomba, que se encuentren con un soporte de bomba de furosemida, sino los pacientes críticos como tal. Muchas gracias por su respuesta, Magíster Diego. También Amalia nos pregunta, buenas noches, ¿cuál es la dosis de furosemida antes de iniciar bomba de diurético y por qué se inicia si el paciente está con buena diuresis? Ya. Respondiendo a la primera parte de la pregunta, la dosis de estrés que nos recomienda el protocolo SPARC es una dosis de 0,04 miligramos por kilogramo de peso, que viene a ser alrededor de 40 miligramos de furosemida como dosis de estrés previo a la administración de bomba de furosemida. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta de la licenciada, nosotros no vamos a poder, o sea, no se, es imposible que se administre una bomba de furosemida teniendo valores normales de gasto urinario, con valores normales de azoados, en este caso urea y creatinina. Lo que nosotros evidenciamos y utilizamos según la práctica clínica y las recomendaciones del ensayo es que se utilice una bomba de furosemida cuando el paciente se encuentre con anuria según los criterios de Akin, ya sea de Akin 2 o Akin 3, previo a la utilización de terapia de reemplazo renal. Entonces nosotros, o sea, sería algo como un poquito fuera de lugar utilizar una bomba de furosemida en pacientes que no tienen falla renal o que no están cursando por una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal y que su producción de diuresis es normal, que su producción de azoados o la cantidad de azoados que tenga en su organismo sea normal. Entonces, esto, vuelvo y repito, solo se utiliza en pacientes con falla renal aguda que están cursando un AKIN 3. Es decir, que no están produciendo orina, que están anúricos. Ojo, y vuelvo y perdón que ponga hincapié en esto, el protocolo SPARC únicamente se utiliza en injuria renal aguda, ¿sí? Más no en crónica. Muchas gracias por su respuesta. No tenemos más preguntas por responder dentro de nuestro chat de Zoom. Esperamos que haya sido satisfactoria la respuesta. Sí, ahí están, nos dice Amalia. Muchas gracias. Bueno, de esta manera estamos ya llegando a la parte final, Magíster Diego. Gracias por su tiempo que nos ha entregado el día de hoy, siendo las 9:30 casi ya de la noche. Esperamos que tengan una muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por su atención. A usted, Magíster Diego. Bien, de esta manera, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de la intervención del Magíster Diego Sebastián Salazar Hidalgo, que nos compartió el tema del estudio SPARC, un ensayo controlado aleatorio fase 2 sobre el efecto de la furosemida en pacientes críticos con lesión renal aguda. De esta manera estamos llegando ya, como mencionaba, a la parte final de nuestro cuarto día de